Bienvenidos a un nuevo video para escuchar otro mensaje más de la bendita palabra del Señor. Qué privilegio tan grande poder, poder hablar de nuestro Señor Jesucristo y poderlo compartir. Que el Señor me los bendiga, todos muy bienvenidos. Vamos a dar continuación a esta hermosa palabra que la hemos venido escudriñando en el transcurso de días, ¿verdad? Entonces, acá en Primera de Corintios capítulo 2 estuvimos viendo el versículo 6 y ya avanzamos, vamos por el versículo 7, ya que lo vamos a llegar hasta el 16. Gloria a Dios, aleluya, con el tema la revelación por el Espíritu de Dios. Estamos hablando de sabiduría de Dios. Estamos hablando también qué pasará con la sabiduría humana. Entonces le vamos a dar inicio porque el tiempo es muy breve y hay que aprovecharlo. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice, vamos por el versículo 7. Y dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Vamos a orar. Amantísimo Dios, tú que habitas en todo lugar, Señor. Yo te agradezco, mi Dios amado, por la oportunidad, Señor, por el anhelo y el deseo, Señor, que hay en mi corazón de impartir tu palabra, Señor, por la oportunidad y la salud, Padre. Santifica mi vida, Señor, para que este momento, Señor, tú lo tomes y tú lo recibas, Padre, que sea agradable y aceptable delante de ti, Señor Jesús. Ministra y habla a través, Señor, de mí, con tu Santo Espíritu, Padre, con esa sabiduría, Señor, que viene de lo alto, Padre mío. Bendice a aquellas personas, Señor, que van a disponer, Señor, sus corazones para escuchar su palabra. Tu palabra, Señor, quita, Padre, todo aburrimiento, Señor, en sus vidas, Padre, para que no miren ni oigan, Señor, tu palabra aburrida, antigua, Padre. Por favor, Señor, yo te pido que despiertes en cada vida y en cada corazón esa hambre y sed de escuchar, Señor Jesús, tu palabra, Padre, tu propósito que tú tienes para cada uno de nosotros. Muchas gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. En el video anterior estábamos viendo o vimos de la sabiduría de Dios, que Dios habló en misterio, la sabiduría oculta, todo eso vimos, ¿verdad? Entonces vamos a dar la continuidad porque si no, no avanzamos y ya hablamos, ¿verdad?, sobre eso. Entonces solo estamos tomando más amplitud por medio de la palabra, ¿verdad? Entonces para esto vamos a ir ahí a Colosenses capítulo 1, versículo del 2 al 6. A los santos y fieles hermanos y en paz sea a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis
en los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Entonces acá la palabra de Dios, algo que resalta es de la palabra que ya hemos oído. Y no solo ha llegado a nosotros, sino que también así como a todo el mundo. Palabra de verdad, dice, la que habemos oído, ¿verdad? Pero cuando empezamos a leer acá, dice a los fieles de Cristo Jesús, a los fieles, aquellos que tenemos el amor de los santos, el amor de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, podemos analizar acá de que, como dice su palabra, de que es verdad. Y definitivamente, amados hermanos y amigos, la palabra del Señor es verdadera, es eficaz. La palabra de Dios es un gran tesoro que el Señor acá nos permitió tener, ¿verdad? La oportunidad de oír la palabra de Dios, de atenderla, de analizarla, de escudriñarla, porque la escribieron aquellos varones santos por Dios, inspirados, llenos de toda sabiduría, y cuando lo estaban haciendo, cuando les estaban inscribiendo, gloria a Dios, aleluya, redactando, estaban en el Espíritu. Y la palabra de Dios, vimos allá en el versículo 6, donde dice, gloria a Dios, aleluya, que es verdadero, dice. Y conociste la gracia de Dios en verdad. ¿Por qué la conocemos? Por medio de la palabra de Dios. Porque acá en la palabra de Dios hay sabiduría de Dios. Y el que lee la sabiduría y el que lee la palabra se vuelve más sabio por medio de ella. Bendito sea el nombre del Señor. Segunda de Timoteo 1, versículo 9 dice, ¿quién nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos? Porque desde tiempos antiguos Dios ya tenía en su corazón que nosotros escucháramos su palabra, que nosotros estuviéramos dentro, gloria a Dios, aleluya, que nosotros estuviéramos sirviéndole. Entonces, qué bendición tener la salvación, ¿verdad? De Él, que dice que Él nos ha escogido porque en su propósito suyo y la gracia que nos fue dada. No es porque nosotros lo teníamos merecido, lo merecíamos, no, sino que es por su misericordia, porque aún siendo pecadores, porque necesitábamos de Cristo, necesitábamos de ese perdón de los pecados. Y aún así, Cristo puso su mirada en nosotros y nos llamó con llamamiento
Santo. Y acá estamos, ¿verdad? Los que queremos servir a Dios, agradecemos la oportunidad y ahora por su misericordia, no porque seamos buenos, sino que en su infinito amor Él nos ayuda. Seguimos adelante con su ayuda. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir ahí al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 3. Hebreos capítulo 1, versículo 3 dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, por medio del sacrificio que hizo Jesús, ¿verdad? Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Mire, qué bendición. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, bendito sea el nombre del Señor. Acá habla, amados hermanos, de que Jesucristo, gloria a Dios, y su Padre tienen el mismo carácter, el mismo propósito. Y también habla de que Jesús es en todo. Por eso dice la Biblia de que gloria a Dios, aleluya, de que Dios lo exaltó. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cuando la palabra de Dios dice que se sentó a la diestra de la majestad, acá está hablando de su Padre en las alturas, porque su reinado no es de este mundo. El reinado del Mesías no es de esta tierra, es sobrenatural, es allá en los cielos. Y los de Él van a estar o estaremos allá juntamente con Él. Efesios capítulo 3, versículo 4 al 12. Efesios capítulo 3, versículo 4 al 12 dice, leyendo lo cual podéis entender. O sea que para entender tenemos que leer. La Biblia se lee no como un periódico, no como una revista, no como una novela. Se lee con reverencia. En primer lugar se ora. En segundo lugar se lee. Se ora para que Dios abra nuestros entendimientos, para que Él ponga sabiduría. Y la leemos, y cuando ya la hayamos leído, volvemos a orar, porque hay cosas que no entendemos, pero es el Espíritu Santo quien nos da la sabiduría para entenderla. Y otra cosa es leerla y leerla para que se nos vaya memorizando, para memorizar la verdad. Dice, podéis entender leyendo, ¿verdad? Cuál sea mi conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hablamos de su propósito en misterio de Cristo. Misterio es aquello, como ya habíamos dicho en el video anterior, que no conocemos de Cristo, pero por su gracia se nos es revelado en busca, en oración, ¿verdad? Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer. Por ejemplo, cuando Jesús hablaba, ¿verdad?, en parábolas.
a los fariseos, escribas, ellos no entendían. Pero venían los discípulos y les decía, ¿qué dijiste? Porque aún los discípulos no podían entender. Pero ya aparte ellos le preguntaban y Jesús les decía, ¿verdad? Los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas. Era lo que hablábamos, ¿verdad? Aquí dice por el Espíritu Santo. Lo que ya habíamos hablado, de que los que escribieron, ¿verdad?, estas páginas sagradas, el pensamiento mismo de Dios, fueron aquellos fieles hombres llenos definitivamente del poder y del Espíritu Santo. No eran hombres a lo mejor preparados en la, gloria a Dios, literatura, en la filosofía, en las cosas de acá materiales estudiados, ¿no? Porque si vemos Pedro, un ejemplo sería Pedro, ¿verdad? Que escribió 2 epístolas, primera y segunda de Pedro. Pero ¿quién era Pedro? La Biblia nos enseña que Pedro era un pescador. Pero a los hijos de Dios nos revela su espíritu a través de la búsqueda, y es su espíritu, como Jesús le dijo a Pedro. Esto no se te ha revelado ni por carne ni sangre, sino que es mi Padre. Entonces, el hombre más, como vimos, yo pienso que en uno de los primeros videos, el hombre más simple se vuelve sabio. Al pecarse lo de Dios, al andar con Dios, se le pega lo de Dios, ¿verdad? Como que si yo me junte con alguien que dice palabras obscenas, palabras así vulgares, al mes, a los días, a las semanas, eso va a salir, esa inmundicia va a salir de mi boca. Pero si yo me apego a Dios, va a salir de mi boca cosas buenas. Porque, como dice un dicho, ¿verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Dice el versículo 6, que los gentiles son coherederos. Mire qué bendición. Y miembros del mismo cuerpo. Los gentiles éramos nosotros cuando no conocíamos a Cristo, pero ahora somos miembros del mismo cuerpo, como vimos en unos de los videos anteriores, ¿verdad? Que pasamos de ser creación de Dios a ser hijos legítimos de Jesucristo. Y compartícipes, mire qué bendición, de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Porque es el Evangelio, amados hermanos, lo que nos une con Cristo. Nosotros le reconocemos a Él como nuestro Salvador y Él es nuestro Salvador. Dice el versículo 7, del cual yo fui hecho, eso lo dijo Pablo, ministro por el don de la gracia. Pablo, en su vida antepasada, que más bien era Saulo, él era un perseguidor de la iglesia de Cristo. Aborrecía prácticamente a los cristianos, ¿verdad? Pero no, como les decía, ¿verdad? En los videos anteriores, no es para el que corre ni para el que quiere, sino que es para el que Dios tiene misericordia. Y aquí dice, ¿ve? Fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado, según la operación de su poder. Porque el poder de Cristo cambia todo, cambia aquel corazón que es de piedra, lo convierte en aquel corazón de carne. Dice el versículo 8,
a mí que me soy menos que el más pequeño de todos los santos. Mire, era humilde Pablo, era humilde, porque dice, soy el menos, dice. Pero nosotros tenemos otro concepto, ¿verdad? Ni puedo aquello y yo ya me siento, ya nos sentimos como pavos, ya que todo lo sabemos, pero no. Siempre vamos a necesitar aprender más y no ser altivos, porque a los altivos Dios los mira de lejos. Me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio. Mire qué bendición, él fue preparado, llamado para llevar la palabra a los gentiles, dice. De la, gloria a Dios, aleluya, de la inescrutable riqueza de Cristo. Mire qué bendición, cómo Pablo expresa el evangelio, riqueza. Dice, pero nosotros tenemos otro concepto, ¿verdad? Yo no pierdo mi tiempo en escuchar esto me aburre, oír mensajes que ni sabor ni sazón no le echan, no. Pero cuando alguien está hablando la palabra de Dios, no está hablando de ellos mismos, estamos hablando de las riquezas de Cristo, de algo que Dios tiene para su vida. Y de aclarar a todos los cuales sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Mire, de declarar. Bendito sea el nombre del Señor. Qué bendición, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta acá y vamos a continuar con esta hermosa lectura para pasar ya al versículo 8.